Queridos hermanos, les invito a los que puedan hacerlo, ponerse en pie para leer la palabra del Señor. Damos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, comenzando en el versículo primero. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo primero. Lucas, capítulo 19. Leemos la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos relata un cambio muy grande ocurrido en un hombre muy pequeño de estatura. Un cambio de enorme trascendencia y profundidad espiritual en alguien que hasta el momento vivía solo para lo material. La historia de Zaqueo es la de un hombre que fue cierta clase de persona antes de conocer a Cristo y que fue transformado en otra muy distinta después de ese encuentro con el Salvador. En la vida de Zaqueo se verificó una experiencia que la Biblia llama salvación. ¿Cuántos de los que están aquí han sido salvados por Cristo? Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salvación? Amén. Si hay alguien presente que no ha experimentado la salvación en su vida, quiero decirle que Cristo está aquí para salvarle y que usted no tiene que salir de aquí perdido si entrega su vida a Jesucristo. Este pasaje nos presenta un personaje llamado Zaqueo y nos dice algunas cosas de él. Lo primero que vemos en el texto bíblico con respecto a Zaqueo es que era un pecador privilegiado. Zaqueo era un pecador privilegiado. Dice Lucas capítulo 19, versículo 2, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo no era cualquier persona en Jericó. Se nos dice aquí cuál era su profesión y cuál era su estatus social. De profesión, Zaqueo era jefe de los publicanos. Como jefe de los publicanos, Zaqueo era alguien bien conocido en la ciudad de Jericó. Pero, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran las personas que, siendo judías, trabajaban para el gobierno romano, dedicándose a recaudar los impuestos de la población. Esto
en aquel contexto judío era algo que no era bien visto. De hecho, su profesión estaba en la lista que los rabinos tenían de las profesiones que estaban basadas en el fraude. Para que apreciemos mejor cómo eran considerados socialmente los publicanos en el lenguaje usual, en el lenguaje común y corriente de la gente, se asociaba a los publicanos con los pecadores. Por ejemplo, esto lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 10, donde dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí vemos cómo se asocian a los publicanos y a los pecadores. En Mateo capítulo 18, versículo 17, también se asocia a los publicanos, pero esta vez con los paganos, con los que no forman parte del pueblo de Dios, con los que no conocen ni sirven al Dios verdadero. Dice ese texto bíblico: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por pagano y publicano. En Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32, se asocia además a los publicanos con las rameras. Y en Lucas capítulo 18, versículo 11, con los ladrones, injustos y adúlteros. Esta muestra es para que tengamos una idea de cómo eran considerados los que ejercían esta profesión a los ojos de sus conciudadanos judíos. También sabemos que si los publicanos, antes de aceptar su cargo, formaban parte de una comunidad farisea, eran expulsados de ella y no podían ser rehabilitados a no ser que abandonaran su oficio. Más aún, ejercer esa profesión equivalía a perder los derechos cívicos y políticos que poseía todo israelita. Por eso, ser publicano incapacitaba a la persona para prestar testimonio en un juicio. Así que si alguien era considerado un pecador en Jericó, ese era Zaqueo. Y si algo debió llamar la atención a toda aquella multitud, es que el Señor Jesús llamase directamente a Zaqueo porque quería posar en su casa. Así que Zaqueo, en cuanto a su profesión, era jefe de los publicanos. Ahora, en cuanto a su estatus social, Zaqueo era un hombre rico. Eso también lo dice Lucas 19:2. Si ser publicano significaba que la persona normalmente terminaba enriqueciéndose, ser jefe de los publicanos implicaba entonces que fuese una persona más rica todavía, pues recibía parte de lo que los publicanos que él supervisaba le entregaban a él como jefe que era de ellos. Él recibía un % mayor del dinero recaudado. Era sabido que los publicanos casi siempre abusaban de su cargo para enriquecerse de modo injusto. En la Biblia vemos que en ocasiones Dios bendijo a personas proveyéndoles riquezas. Las riquezas legítimamente adquiridas y bien usadas pueden ser de bendición para el que las posee, para otros a quienes ayude y también para la obra de Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia también es muy clara en advertir
que las riquezas se pueden convertir en un ídolo en el corazón y por eso llama al que las posee a no poner su confianza en ellas. Nos dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Existe un peligro con las riquezas, y es que no seamos nosotros los que las poseamos a ellas, sino ellas las que nos posean a nosotros. En ese caso, las riquezas se transforman en un obstáculo para seguir y servir al Señor. No en vano, Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el caso de Zaqueo, el problema principal era que se trataba de riquezas obtenidas de forma ilegítima, de riquezas mal habidas, adquiridas por medio de la estafa. Así que hemos visto que el texto bíblico nos presenta en primer lugar a Zaqueo como un pecador privilegiado por su profesión y por el estatus social que se derivaba de la misma. Pero también la Escritura nos presenta aquí otra faceta de este hombre, y es que Zaqueo era un pecador necesitado. Zaqueo era un pecador necesitado. Como seres humanos, nuestras necesidades no son únicamente materiales. Tenemos necesidades espirituales que nacen del hecho de que el pecado ha roto la comunión del hombre con Dios. No obstante el aval para con el gobierno romano que le daba su oficio de jefe de los publicanos, y no obstante su posición social de hombre rico, Zaqueo era un pecador necesitado. Sus riquezas materiales, sus contactos profesionales, sus relaciones sociales no podían darle la paz del alma y la tranquilidad de conciencia que él necesitaba. Hay mucha gente como Zaqueo en el mundo hoy. Aparentemente les va bien en la vida, pero necesitan a Cristo. Amén. Necesitan la salvación. Amén. Pero ya sea que humanamente hablando les vaya bien en la vida o no, la Biblia declara que todos los seres humanos nacimos perdidos en pecado y estamos necesitados de la salvación. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, al estar separados de Dios, vamos rumbo a la condenación. Así que tenemos una gran necesidad espiritual. Como todos los pecadores, Zaqueo era un hombre necesitado de encontrarse con Cristo. No importa que tuviese mucho oro, Zaqueo estaba perdido y necesitaba la salvación. Zaqueo vivía del fraude, y los ladrones y estafadores no heredarán el reino de los cielos, según dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Zaqueo era un pecador perdido que necesitaba la salvación. Pero gracias a Dios que este texto nos presenta además que Zaqueo, que era un pecador privilegiado y que era un pecador necesitado,
llegó a ser, por la gracia de Dios, un pecador salvado. Amén. Zaqueo llegó a ser un pecador salvado. Bendito sea el Señor, que por su gracia, Zaqueo llegó a ser también un pecador salvado. Un día, alguien llegó a Jericó. Era Jesús de Nazaret. Y toda la ciudad se conmocionó tratando de verle. También Zaqueo estaba entre esos que procuraron verlo pasar. Lucas nos narra la escena de la siguiente manera, leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús estaba pasando por Jericó. Y cuando el Señor pasa, todo se transforma. Amén. Necesitamos que Jesús pase por el Jericó de nuestros hogares. Necesitamos que Jesús pase por el Jericó de nuestros trabajos. Amén. Necesitamos que Jesús pase por el Jericó de nuestra ciudad. Porque cuando Jesús pasa, llega la salvación. Amén. Cristo, que vino a buscar a los pecadores para salvarlos, perdonando sus pecados y transformándolos, fijó su mirada en el despreciado Zaqueo y le hizo un llamado. Leemos en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor lo está llamando a usted hoy también. Amén. Cristo quiere entrar en tu casa. Cristo quiere que le abras las puertas de tu corazón. ¿Cómo responderás? ¿Cómo respondió Zaqueo? Tenemos la respuesta a esta pregunta en el versículo 6, donde se nos dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo respondió positivamente al llamado del Señor. Zaqueo no solo le abrió las puertas de su casa a Jesús, sino también le abrió las puertas de su corazón. Amén. Por eso Cristo pudo decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Lucas 19:9. Entonces Zaqueo llegó a ser verdaderamente un hijo de Abraham por la fe en Jesucristo. Como nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mis queridos hermanos, Zaqueo era judío, miembro del pueblo de Dios, pero no era salvo. Esto nos dice que la salvación no es por herencia familiar. Zaqueo era judío e hijo de Abraham según la carne, pero estaba perdido hasta que entregó su vida a Cristo. Zaqueo, como todo varón judío, estaba circuncidado. Como judío, fue sometido al rito de la circuncisión al 8º día de haber nacido y fue hecho así miembro del pueblo del pacto según la antigua dispensación. Pero aún así, Zaqueo era un pecador perdido hasta que Cristo entró en su vida.
Zaqueo quizás asistía a la sinagoga. Los publicanos solían asistir a los servicios de las sinagogas. La única diferencia es que debían permanecer en la puerta. Zaqueo iba a la sinagoga, pero estaba perdido. Igualmente, alguien puede asistir a la iglesia y todavía estar perdido, porque no se trata la salvación de un desplazamiento físico de un lugar a otro, de nuestra casa al lugar del culto. La salvación se trata de un cambio espiritual que se llama nuevo nacimiento. Y hasta que eso no acontece, no hay salvación. Pero Zaqueo no solo recibió a Cristo en su casa, también lo recibió en su vida. Y el mejor testimonio de que experimentó la salvación lo tenemos en el cambio que se produjo en él. Dice Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, gracias a que Cristo entró en su vida, manifestó una transformación radical, arrepintiéndose de su pecado y tomando un nuevo rumbo. Lo que nadie pudo hacer por Zaqueo, lo hizo Cristo. Cristo te acepta, Cristo te perdona, te cambia y te llena de gozo si le abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar como Salvador y Señor en tu vida. La salvación es un encuentro personal con Cristo y Zaqueo tuvo esa bendita experiencia. Y esto que aconteció en la vida de Zaqueo nos lleva a considerar el milagro de la salvación. Fue tan grande lo que aconteció en su vida que debemos detenernos por un momento a considerarlo. Este cambio tan dramático y transformador que se operó en la vida de aquel publicano nos lleva a considerar el milagro de la salvación. Hay gente que dice no creer en los milagros, pero los cristianos tenemos que creer en los milagros, porque si usted no cree en los milagros, no puede creer en la salvación, que es el mayor de los milagros que podemos experimentar en esta vida. Una vida cambiada es un milagro de Dios. Amén. Amén. Si no se produce este milagro del nuevo nacimiento, no tenemos ninguna esperanza de entrar al reino de los cielos. La Biblia es 100% clara en plantear la necesidad del nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios, para entrar a la presencia de Dios. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3 de Juan: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se produce este milagro de la salvación, que es necesario para entrar al reino de Dios? La Biblia nos dice que la salvación es un regalo de Dios que se ofrece gratuitamente a todo el mundo sobre la base de la fe en Jesucristo. La salvación es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón cuando somos llamados por Dios al escuchar el mensaje
del Evangelio y en respuesta a ese llamado del Señor nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos la fe en Cristo. Es decir, que Dios le ofrece la salvación y usted la recibe por la fe. El que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados es salvo, y el que no cree es condenado. La oferta de salvación de Dios es para todos. La oferta de Dios hace provisión para todos, pero solo es efectiva en el que la recibe por la fe en su corazón. Cristo está aquí en esta casa y ha venido a traer salvación. ¿Cuántos extienden la mano de la fe y reciben ese regalo de Dios? Mis queridos hermanos, Zaqueo era un hombre rico materialmente, pero era pobre espiritualmente. Cristo, siendo Dios y dueño de todo lo que existe, cuando vino a este mundo, se hizo pobre materialmente, pero era rico espiritualmente. Y dice la Biblia que Cristo se hizo pobre materialmente de forma voluntaria para hacernos a nosotros, pecadores como Zaqueo, ricos espiritualmente al experimentar la salvación de nuestras almas. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis queridos hermanos, no hay mayor riqueza que la salvación. No hay mayor riqueza que el perdón de los pecados. No hay mayor riqueza que una vida nueva en Cristo, que la paz con Dios y la certeza de la vida eterna. Cuando Cristo llamó a Zaqueo, él descendió a prisa del árbol y lo recibió. El Señor lo está llamando a usted hoy también. Te está llamando a la salvación. Te está llamando a una mayor consagración. Te está llamando a dejar cualquier cosa que estorbe tu relación con Él. Te está llamando a una vida de servicio a Él. No dejes al Señor llamando sin contestarle, porque esta pudiera ser la última oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no hubiera respondido positivamente al llamado de Cristo y no hubiera bajado del árbol para recibir a Jesús? La historia hubiera sido otra, muy distinta y con un final muy triste. ¿Hay alguien aquí que desee recibir a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien aquí que ya ha creído en Cristo, que ya le ha entregado su vida, pero quiere dar testimonio de su fe por medio del bautismo? Si ese es su deseo, si ese es el sentir de su corazón en respuesta al llamado que Dios le hace hoy, le invito a que se ponga en pie y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, alabamos tu bendito nombre y te damos gracias, Señor, porque así como Jesús pasó antaño por Jericó, también hoy está pasando espiritualmente por aquí. Y así como Él llamó a Zaqueo, un pecador connotado de aquella ciudad, sigue llamando hoy a los pecadores a la salvación. Gracias por la salvación que Cristo ofrece gratuitamente a todos. Y ruego, Señor, que tu Santo Espíritu toque cada corazón y traiga convicción de pecado. Y Señor, suplico en el nombre de Jesús que alguna vida abra la puerta de su corazón, como lo hizo Zaqueo, a Jesucristo,
para que experimente la salvación, para que podamos decir todos juntos: hoy ha venido la salvación a esta casa. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.